Título del dictado: Los derechos humanos. Los derechos humanos no tienen una eficacia real hasta su aprobación por las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. A partir de entonces son declarados universales, porque los destinatarios son todos los hombres y mujeres del mundo, independientemente de su país de origen. Título del dictado: Los derechos humanos. Los derechos humanos no tienen una eficacia real hasta su aprobación por las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. A partir de entonces son declarados universales, porque los destinatarios son todos los hombres y mujeres del mundo, independientemente de su país de origen. Título del dictado: Los derechos humanos. Los derechos humanos no tienen una eficacia real hasta su aprobación por las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. A partir de entonces son declarados universales, porque los destinatarios son todos los hombres y mujeres del mundo, independientemente de su país de origen. Título del dictado: Los derechos humanos. Los derechos humanos no tienen una eficacia real hasta su aprobación por las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. A partir de entonces son declarados universales, porque los destinatarios son todos los hombres y mujeres del mundo, independientemente de su país de origen. Título del dictado: Los derechos humanos. Los derechos humanos no tienen una eficacia real hasta su aprobación por las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. A partir de entonces son declarados universales, porque los destinatarios son todos los hombres y mujeres del mundo, independientemente de su país de origen. Título del dictado: Los derechos humanos. Los derechos humanos no tienen una eficacia real hasta su aprobación por las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. A partir de entonces son declarados universales, porque los destinatarios son todos los hombres y mujeres del mundo, independientemente de su país de origen. Título del dictado: Los derechos humanos. Los derechos humanos no tienen una eficacia real hasta su aprobación por las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. A partir de entonces son declarados universales, porque los destinatarios son todos los hombres y mujeres del mundo, independientemente de su país de origen. Título del dictado: Los derechos humanos. Los derechos humanos no tienen una eficacia real hasta su aprobación por las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948.
A partir de entonces son declarados universales, porque los destinatarios son todos los hombres y mujeres del mundo, independientemente de su país de origen. Título del dictado: Los derechos humanos. Los derechos humanos no tienen una eficacia real hasta su aprobación por las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. A partir de entonces son declarados universales, porque los destinatarios son todos los hombres y mujeres del mundo, independientemente de su país de origen. Título del dictado: Los derechos humanos. Los derechos humanos no tienen una eficacia real hasta su aprobación por las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. A partir de entonces son declarados universales, porque los destinatarios son todos los hombres y mujeres del mundo, independientemente de su país de origen. Título del dictado: Sin derechos ni obligaciones. En un conocido pueblo de la antigüedad existía una extraña costumbre. Cada vez que moría el rey, los súbditos vivían durante 5 días sin ninguna norma o directriz. La finalidad de esa práctica era que los ciudadanos, ante el caos que se originaba, sintieran la necesidad de nombrar un nuevo rey capaz de restaurar el orden y la paz. Título del dictado: Sin derechos ni obligaciones. En un conocido pueblo de la antigüedad existía una extraña costumbre. Cada vez que moría el rey, los súbditos vivían durante 5 días sin ninguna norma o directriz. La finalidad de esa práctica era que los ciudadanos, ante el caos que se originaba, sintieran la necesidad de nombrar un nuevo rey capaz de restaurar el orden y la paz. Título del dictado: Sin derechos ni obligaciones. En un conocido pueblo de la antigüedad existía una extraña costumbre. Cada vez que moría el rey, los súbditos vivían durante 5 días sin ninguna norma o directriz. La finalidad de esa práctica era que los ciudadanos, ante el caos que se originaba, sintieran la necesidad de nombrar un nuevo rey capaz de restaurar el orden y la paz. Título del dictado: Sin derechos ni obligaciones. En un conocido pueblo de la antigüedad existía una extraña costumbre. Cada vez que moría el rey, los súbditos vivían durante 5 días sin ninguna norma o directriz. La finalidad de esa práctica era que los ciudadanos, ante el caos que se originaba, sintieran la necesidad de nombrar un nuevo rey capaz de restaurar el orden y la paz. Título del dictado: Sin derechos ni obligaciones. En un conocido pueblo de la antigüedad existía una extraña costumbre. Cada vez que moría el rey, los súbditos vivían durante 5 días sin ninguna norma o directriz. La finalidad de esa práctica era que los ciudadanos, ante el caos que se originaba, sintieran la necesidad de nombrar un nuevo rey capaz de restaurar el orden y la paz. Título del dictado: Sin derechos ni obligaciones. En un conocido pueblo de la antigüedad
existía una extraña costumbre. Cada vez que moría el rey, los súbditos vivían durante 5 días sin ninguna norma o directriz. La finalidad de esa práctica era que los ciudadanos, ante el caos que se originaba, sintieran la necesidad de nombrar un nuevo rey capaz de restaurar el orden y la paz. Título del dictado: Sin derechos ni obligaciones. En un conocido pueblo de la antigüedad existía una extraña costumbre. Cada vez que moría el rey, los súbditos vivían durante 5 días sin ninguna norma o directriz. La finalidad de esa práctica era que los ciudadanos, ante el caos que se originaba, sintieran la necesidad de nombrar un nuevo rey capaz de restaurar el orden y la paz. Título del dictado: Sin derechos ni obligaciones. En un conocido pueblo de la antigüedad existía una extraña costumbre. Cada vez que moría el rey, los súbditos vivían durante 5 días sin ninguna norma o directriz. La finalidad de esa práctica era que los ciudadanos, ante el caos que se originaba, sintieran la necesidad de nombrar un nuevo rey capaz de restaurar el orden y la paz. Título del dictado: Sin derechos ni obligaciones. En un conocido pueblo de la antigüedad existía una extraña costumbre. Cada vez que moría el rey, los súbditos vivían durante 5 días sin ninguna norma o directriz. La finalidad de esa práctica era que los ciudadanos, ante el caos que se originaba, sintieran la necesidad de nombrar un nuevo rey capaz de restaurar el orden y la paz. Título del dictado: Sin derechos ni obligaciones. En un conocido pueblo de la antigüedad existía una extraña costumbre. Cada vez que moría el rey, los súbditos vivían durante 5 días sin ninguna norma o directriz. La finalidad de esa práctica era que los ciudadanos, ante el caos que se originaba, sintieran la necesidad de nombrar un nuevo rey capaz de restaurar el orden y la paz. Título del dictado: Una obligación muy llevadera. Lucas había pasado la mitad de su niñez deseando tener un perro. Un día, por casualidad, apareció en su casa un cachorro abandonado. Ante su insistencia, sus padres le permitieron que se quedara con él. Confiaban en que, con su edad, sería capaz de cuidarlo. Y así fue. El niño aprovechó aquella oportunidad. Con solo 10 años, Lucas demostró una gran madurez y cumplió su deber con enorme responsabilidad. En realidad, no le costó mucho, porque estaba feliz de tener la mascota que siempre había deseado. Título del dictado: Una obligación muy llevadera. Lucas había pasado la mitad de su niñez deseando tener un perro. Un día, por casualidad, apareció en su casa un cachorro abandonado. Ante su insistencia, sus padres le permitieron que se quedara con él. Confiaban en que, con su edad, sería capaz de cuidarlo. Y así fue. El niño aprovechó aquella oportunidad. Con solo 10 años, Lucas demostró una gran madurez y cumplió su deber con enorme responsabilidad. En realidad, no le costó mucho, porque estaba feliz de tener la mascota que siempre había deseado. Título del dictado: Una obligación muy llevadera.
Lucas había pasado la mitad de su niñez deseando tener un perro. Un día, por casualidad, apareció en su casa un cachorro abandonado. Ante su insistencia, sus padres le permitieron que se quedara con él. Confiaban en que, con su edad, sería capaz de cuidarlo. Y así fue. El niño aprovechó aquella oportunidad. Con solo 10 años, Lucas demostró una gran madurez y cumplió su deber con enorme responsabilidad. En realidad, no le costó mucho, porque estaba feliz de tener la mascota que siempre había deseado. Título del dictado: una obligación muy llevadera. Lucas había pasado la mitad de su niñez deseando tener un perro. Un día, por casualidad, apareció en su casa un cachorro abandonado. Ante su insistencia, sus padres le permitieron que se quedara con él. Confiaban en que, con su edad, sería capaz de cuidarlo. Y así fue. El niño aprovechó aquella oportunidad. Con solo 10 años, Lucas demostró una gran madurez y cumplió su deber con enorme responsabilidad. En realidad, no le costó mucho, porque estaba feliz de tener la mascota que siempre había deseado. Título del dictado: una obligación muy llevadera. Lucas había pasado la mitad de su niñez deseando tener un perro. Un día, por casualidad, apareció en su casa un cachorro abandonado. Ante su insistencia, sus padres le permitieron que se quedara con él. Confiaban en que, con su edad, sería capaz de cuidarlo. Y así fue. El niño aprovechó aquella oportunidad. Con solo 10 años, Lucas demostró una gran madurez y cumplió su deber con enorme responsabilidad. En realidad, no le costó mucho, porque estaba feliz de tener la mascota que siempre había deseado. Título del dictado: una obligación muy llevadera. Lucas había pasado la mitad de su niñez deseando tener un perro. Un día, por casualidad, apareció en su casa un cachorro abandonado. Ante su insistencia, sus padres le permitieron que se quedara con él. Confiaban en que, con su edad, sería capaz de cuidarlo. Y así fue. El niño aprovechó aquella oportunidad. Con solo 10 años, Lucas demostró una gran madurez y cumplió su deber con enorme responsabilidad. En realidad, no le costó mucho, porque estaba feliz de tener la mascota que siempre había deseado. Título del dictado: una obligación muy llevadera. Lucas había pasado la mitad de su niñez deseando tener un perro. Un día, por casualidad, apareció en su casa un cachorro abandonado. Ante su insistencia, sus padres le permitieron que se quedara con él. Confiaban en que, con su edad, sería capaz de cuidarlo. Y así fue. El niño aprovechó aquella oportunidad. Con solo 10 años, Lucas demostró una gran madurez y cumplió su deber con enorme responsabilidad. En realidad, no le costó mucho, porque estaba feliz de tener la mascota que siempre había deseado. Título del dictado: una obligación muy llevadera. Lucas había pasado la mitad de su niñez deseando tener un perro. Un día, por casualidad, apareció en su casa un cachorro abandonado. Ante su insistencia, sus padres le permitieron que se quedara con él. Confiaban en que, con su edad, sería capaz de cuidarlo. Y así fue.
El niño aprovechó aquella oportunidad. Con solo 10 años, Lucas demostró una gran madurez y cumplió su deber con enorme responsabilidad. En realidad, no le costó mucho, porque estaba feliz de tener la mascota que siempre había deseado. Título del dictado: una obligación muy llevadera. Lucas había pasado la mitad de su niñez deseando tener un perro. Un día, por casualidad, apareció en su casa un cachorro abandonado. Ante su insistencia, sus padres le permitieron que se quedara con él. Confiaban en que, con su edad, sería capaz de cuidarlo. Y así fue. El niño aprovechó aquella oportunidad. Con solo 10 años, Lucas demostró una gran madurez y cumplió su deber con enorme responsabilidad. En realidad, no le costó mucho, porque estaba feliz de tener la mascota que siempre había deseado. Título del dictado: una obligación muy llevadera. Lucas había pasado la mitad de su niñez deseando tener un perro. Un día, por casualidad, apareció en su casa un cachorro abandonado. Ante su insistencia, sus padres le permitieron que se quedara con él. Confiaban en que, con su edad, sería capaz de cuidarlo. Y así fue. El niño aprovechó aquella oportunidad. Con solo 10 años, Lucas demostró una gran madurez y cumplió su deber con enorme responsabilidad. En realidad, no le costó mucho, porque estaba feliz de tener la mascota que siempre había deseado. Título del dictado: el restaurante. El pasado sábado, mi tío Ramón y mi tía Beatriz nos invitaron a comer en el mejor restaurante de la ciudad, La Perdiz Feliz. Debido a su popularidad, el restaurante estaba abarrotado y resultaba un poco ruidoso. A pesar de eso, gracias a la buena voluntad de los camareros y a que todos cumplían diligentemente con sus tareas, disfrutamos de la especialidad de la casa, el arroz con puerros. ¡Estaba realmente exquisito! Al marcharnos, mis padres felicitaron a los camareros por la calidad del servicio. Título del dictado: el restaurante. El pasado sábado, mi tío Ramón y mi tía Beatriz nos invitaron a comer en el mejor restaurante de la ciudad, La Perdiz Feliz. Debido a su popularidad, el restaurante estaba abarrotado y resultaba un poco ruidoso. A pesar de eso, gracias a la buena voluntad de los camareros y a que todos cumplían diligentemente con sus tareas, disfrutamos de la especialidad de la casa, el arroz con puerros. ¡Estaba realmente exquisito! Al marcharnos, mis padres felicitaron a los camareros por la calidad del servicio. Título del dictado: el restaurante. El pasado sábado, mi tío Ramón y mi tía Beatriz nos invitaron a comer en el mejor restaurante de la ciudad, La Perdiz Feliz. Debido a su popularidad, el restaurante estaba abarrotado y resultaba un poco ruidoso. A pesar de eso, gracias a la buena voluntad de los camareros y a que todos cumplían diligentemente con sus tareas, disfrutamos de la especialidad de la casa, el arroz con puerros. ¡Estaba realmente exquisito! Al marcharnos, mis padres felicitaron a los camareros por la calidad del servicio. Título del dictado: el restaurante. El pasado sábado, mi tío Ramón y mi tía Beatriz nos invitaron a comer en el mejor restaurante de la ciudad, La Perdiz Feliz. Debido a su popularidad, el restaurante
estaba abarrotado y resultaba un poco ruidoso. A pesar de eso, gracias a la buena voluntad de los camareros y a que todos cumplían diligentemente con sus tareas, disfrutamos de la especialidad de la casa, el arroz con puerros. ¡Estaba realmente exquisito! Al marcharnos, mis padres felicitaron a los camareros por la calidad del servicio. Título del dictado: El restaurante. El pasado sábado, mi tío Ramón y mi tía Beatriz nos invitaron a comer en el mejor restaurante de la ciudad, La Perdiz Feliz. Debido a su popularidad, el restaurante estaba abarrotado y resultaba un poco ruidoso. A pesar de eso, gracias a la buena voluntad de los camareros y a que todos cumplían diligentemente con sus tareas, disfrutamos de la especialidad de la casa, el arroz con puerros. ¡Estaba realmente exquisito! Al marcharnos, mis padres felicitaron a los camareros por la calidad del servicio. Título del dictado: El restaurante. El pasado sábado, mi tío Ramón y mi tía Beatriz nos invitaron a comer en el mejor restaurante de la ciudad, La Perdiz Feliz. Debido a su popularidad, el restaurante estaba abarrotado y resultaba un poco ruidoso. A pesar de eso, gracias a la buena voluntad de los camareros y a que todos cumplían diligentemente con sus tareas, disfrutamos de la especialidad de la casa, el arroz con puerros. ¡Estaba realmente exquisito! Al marcharnos, mis padres felicitaron a los camareros por la calidad del servicio. Título del dictado: El restaurante. El pasado sábado, mi tío Ramón y mi tía Beatriz nos invitaron a comer en el mejor restaurante de la ciudad, La Perdiz Feliz. Debido a su popularidad, el restaurante estaba abarrotado y resultaba un poco ruidoso. A pesar de eso, gracias a la buena voluntad de los camareros y a que todos cumplían diligentemente con sus tareas, disfrutamos de la especialidad de la casa, el arroz con puerros. ¡Estaba realmente exquisito! Al marcharnos, mis padres felicitaron a los camareros por la calidad del servicio. Título del dictado: El restaurante. El pasado sábado, mi tío Ramón y mi tía Beatriz nos invitaron a comer en el mejor restaurante de la ciudad, La Perdiz Feliz. Debido a su popularidad, el restaurante estaba abarrotado y resultaba un poco ruidoso. A pesar de eso, gracias a la buena voluntad de los camareros y a que todos cumplían diligentemente con sus tareas, disfrutamos de la especialidad de la casa, el arroz con puerros. ¡Estaba realmente exquisito! Al marcharnos, mis padres felicitaron a los camareros por la calidad del servicio. Título del dictado: El restaurante. El pasado sábado, mi tío Ramón y mi tía Beatriz nos invitaron a comer en el mejor restaurante de la ciudad, La Perdiz Feliz. Debido a su popularidad, el restaurante estaba abarrotado y resultaba un poco ruidoso. A pesar de eso, gracias a la buena voluntad de los camareros y a que todos cumplían diligentemente con sus tareas, disfrutamos de la especialidad de la casa, el arroz con puerros. ¡Estaba realmente exquisito! Al marcharnos, mis padres felicitaron a los camareros por la calidad del servicio. Título del dictado: El restaurante. El pasado sábado, mi tío Ramón y mi tía Beatriz nos invitaron a comer en el mejor restaurante de la ciudad, La Perdiz Feliz. Debido a su popularidad, el restaurante estaba abarrotado y resultaba un poco ruidoso.
A pesar de eso, gracias a la buena voluntad de los camareros y a que todos cumplían diligentemente con sus tareas, disfrutamos de la especialidad de la casa, el arroz con puerros. ¡Estaba realmente exquisito! Al marcharnos, mis padres felicitaron a los camareros por la calidad del servicio.